sobre un nuevo método para hacer el modelado de sistemas físicos. Se conoce como el espacio de estados. Como en otros modelos, como en el caso de las funciones de transferencia, el modelo de espacio de estados nos va a permitir poder como predecir el funcionamiento de un sistema. Por ejemplo, acá en esta lámina vemos lo que es la respuesta a un escalón de un sistema. Entonces, acá vemos la gráfica típica de un sistema de segundo orden subamortiguado y donde la entrada es una escalón, ¿verdad? O sea que en el t igual a 0 empieza a aplicarse la entrada al sistema y luego esta es la respuesta del sistema. Pues esa respuesta nosotros la podemos obtener a partir de una función de transferencia, como hemos visto en temas anteriores. Pero esta vez vamos a ver un modelo matemático nuevo que nos va a permitir algo semejante. El espacio de estados funciona en base a una serie de ecuaciones. No es una sola ecuación, como en el caso de la función de transferencia, sino que son varias ecuaciones, donde definimos variables que se conocerán como variables de estado. Acá las vamos a identificar con la letra X. Tenemos de la X1 a la Xn. Estas son las variables de estado. Cada una de estas variables tendrá su derivada, ¿verdad? Es decir, que en el sistema debe existir tanto la variable como su derivada. Y vamos a tener además eh, con la letra U definimos la entrada o las entradas. Eh, es así de que el método de variables de estado me facilita trabajar con sistemas que tienen varias entradas, ¿verdad? Esa es una de las ventajas. Entonces, en forma general, podemos decir de que hay R entradas. Entonces, las ecuaciones de estado van a ser la definición de las derivadas de las variables de estado que están en función de las variables de estado, las entradas y el tiempo. Asimismo, la salida o las salidas van a ser funciones de las variables de estado, de las entradas y del tiempo. Entonces, estas ecuaciones, este conjunto de ecuaciones son nuestro modelo matemático de espacios de estados. Vamos a continuar entonces con las definiciones. Vamos a llamar estado a un sistema dinámico de un sistema dinámico al conjunto de variables más pequeño llamada variables de estado, de forma que el conocimiento de estas variables en t igual a t sub 0, junto con el conocimiento de la entrada para t mayor que t sub 0, determinan completamente el comportamiento del sistema en cualquier t mayor que t sub 0. Es decir que conociendo el valor inicial de las variables de estado y conociendo la entrada, podemos determinar la salida del sistema. Entonces, vamos a ver la definición. Serán variables de estados aquellas variables, n variables, que describen completamente el comportamiento del sistema dinámico. En un sistema físico, por ejemplo, en un sistema mecánico, serán variables de estado, por ejemplo, la posición, la velocidad y la aceleración. No siempre en los sistemas las variables de estado son variables físicas conocidas y medibles, sino que a veces serán solamente, por ejemplo, la derivada de la temperatura, que no tiene un nombre específico, ¿verdad? Podría ser una variable de estado. Ahora bien, si unimos estas variables en un vector, al vector le vamos a llamar vector de estado.
Por otra parte, tenemos el concepto de espacio de estados. El espacio de estados va a ser todo el conjunto de valores que pueden tener las n variables de estado. Como vimos antes, el modelo de espacio de estado se basa en ecuaciones. Las ecuaciones en espacio de estados utilizan tres tipos de variables. Las entradas, que en este caso estamos identificando con la letra U. Las salidas, que identificamos con la letra Y. Y las variables de estado, que las identificamos con las letras X. Algo muy importante que nos ayuda a identificar las variables de estado es que un sistema va a tener tantas variables de estado como, como integradores existan en el sistema. Esto este es equivalente a lo que en función de transferencia tenemos como el orden de la función de transferencia. Por ejemplo, si un sistema tiene una función de transferencia de segundo orden, significa que en espacio de estados vamos a tener dos variables de estado. Variables de estado y tienen que ver con aquellos elementos que almacenan energía. El caso más sencillo es el de los circuitos electrónicos, ¿verdad? Cuando tenemos capacitores, digamos, en un circuito electrónico tenemos dos capacitores como elementos que almacenan energía, pues es energía, pues ahí va a ser un sistema de segundo orden y en espacio de estado va a ser un sistema con, igualmente de segundo orden con dos variables de estado. Entonces, como vimos anteriormente, ¿verdad? Esta es la forma general de las ecuaciones de estado del sistema. Se van a definir ecuaciones para las derivadas de la variable de estado. Tenemos n variables de estado, vamos a tener n ecuaciones, donde la derivada de la variable de estado va a ser función de las variables de estado mismas, de las entradas y del tiempo. La salida, asimismo, serán funciones, otra función, de las variables de estado de las entradas y de la salida. Todo esto lo vamos a trabajar mucho más fácilmente de forma matricial. Entonces, acá está lo que denominamos vector de estado, es decir, ese vector que me reúne las variables de estado. Tenemos el vector de salida, tenemos las matrices de estado, ¿verdad? Donde están las ecuaciones de estado y las ecuaciones de salida. Entonces, escribimos en notación matricial, simplemente acá, ¿verdad? Aquí estamos hablando del vector de las derivadas, la matriz de estado, ¿verdad? Y la matriz de salida y el vector de salida. Ahora, de esa forma general, nosotros vamos a pasar a definir una forma simplificada. Una forma simplificada. Para el caso de sistemas lineales. Si el sistema es lineal, eh, la forma de la ecuación se vuelve más simple. Entonces, acá vamos a tener eh, que las ecuaciones de estado, ¿verdad? Van a ser una matriz A multiplicaría al vector de estado, y luego tenemos una matriz B que multiplicaría al vector de entrada. Para la salida, asimismo, tenemos una matriz C que multiplicaría al vector de estado y una matriz D que multiplicaría al vector de entrada. Ahora bien, la forma linealizada e invariante en el tiempo ya nos permite trabajar si el sistema es invariante en el tiempo, se nos simplifica de modo de que las matrices del sistema en variables de estado
va a estar compuesto simplemente por constantes, ¿verdad? Que ya no dependen de ningún valor, sino que son números fijos. Entonces, que simplemente estaría entonces la ecuación de estado compuesta por em, eh, estas matrices de números constantes, multiplicando ya sea por la variable de estado o por las entradas. Hasta aquí por ahora.